Kaixo, eta atxaldeon guztioi, eta ongi etorri, 2018ko Amalur jardunaldi hauen, azken aurreneko geltoki hontara. Kasu hontan gainea, topik bezalako areto handi batetik atera gea, eta, bueno, udaletxeko batzar areto hontan, gaur estuxeago eta gozoago, juntatu gera, ostirala atxalde honi amaiera bikain bat emateko. Gaurkoan, esan daiteke munduko leku isolatu, misteriotsu, magiko, batetara, bat ezagutzeko aukera izango degula. Sokotra izena duena. Sokotra, modu batean, mapan kokatzeko, esan daiteke Indiako ozeanoan kokauta dagoen uharte badala, uharte bat dela aipatu beharra dago, Afrikako adarreko kostaldea, el Cuerno de Afrika delakoa, gertu dauka, eta Arabiar penintxulatik 350 kilometrora dagoela ere aipatu beharra dago. Dena den politikoki Yemengo errepublikaren zati bat dela esan daiteke. Hala ere, bai kokapena, naiz politika ez dira izan irlau ezaugarritu duten gauzak. Azken finean aurrez aipatu duten misterio hau, puntu magiko hau, izan baita isla honen ezaugarri nagusiena azken urte luzeetan. Grezia zaharrean esaten zuten Fenix hegaztia bertan aurkitzen zela. Eta arabiarrek Rock hegazti mitologikoa ere bertan aurkitzen zela esaten zuten. Eta hori nahiko esanguratsua da. Misterio guzti horiek argitzeko asmotan, edo gutxienez ezagutzeko asmotan ibili da azken urte luzeetan gaur gure bidelagun aurkitu dugun Jordi Esteba. Normalean, Amalur jardunaldietara etorri zareten guztiok, bera bat pixka bat gehiago ezagutzeko, elkarrizketatxo bat egiten diogu, gaur ere egin dugu, dena den audioarekin arazo txiki bat izan degunez, ezin izan dugu, ezin ingo dugu gaurkoan jarri, baina nik emango dizuet pixka bat bera gehiago ezagutzeko informazioa. Jordi Esteba es escritor y fotógrafo, nació en Barcelona y ante todo es un apasionado de las culturas orientales y africanas. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y es a estas culturas a las que ha dedicado la mayor parte de su trabajo, tanto periodístico, fotográfico, cinematográfico y también todo su trabajo como escritor. Ha publicado varios libros a lo largo de su recorrido, tales como El oasis de Egipto, 1001 voces, Viajes al país de las almas, Los árabes del mar, Socotra, la isla de los genios, y el último libro llamado Socotra. De estos dos últimos libros también ha salido una película llamada por el mismo nombre, así que como podéis ver, este hombre ha indagado, se ha documentado muchísimo sobre esta isla de la que va a hablar hoy. Así que al menos sabemos de antemano que la charla va a ser más que interesante. Recibamos con un fuerte aplauso a Jordi Esteba. Vengo a hablar de Socotra, pero ahora estoy como un poco improvisando. Yo he pensado que quizás ese sea el último de mis grandes, de los trabajos que me han obsesionado, de las metas que me había propuesto ya de niño, ¿no? Porque mi relación con Socotra viene de lejísimos. Yo me crié en los años 50, soy del 51, y entonces me crié en esa España gris y triste y mojigata y espantosa. Para mí mi refugio era la geografía. No me gustaba el colegio, no me gustaban los curas, no me gustaban mis amigos, no me gustaba mi familia. Y entonces a mí yo soñaba en mi habitación con un atlas, con los atlas, con los libros de geografía, con la bola del mundo que la hacía girar. Está pasando algo. Serán los curas estos. Y entonces era mi manera de soñar. Recuerdo mi padre tenía unos libros, que a lo mejor algunos los conoceréis, pues una editorial antigua que se llamaba Gaillac, el del Instituto Gaillac, que eran libros de lo que llamaban las razas humanas, que ahora ya sabemos que las razas no existen, existe una única raza que es el hombre, ¿no? La mujer.
¿Qué pasa con esto? Sí. Bueno, y... ¿O cojo el micrófono gordo? ¿Sí? Bueno. Sí. Batpi, hobeto, ¿está? Vale. Sí, gracias. Hola. Vale, estábamos con lo de del instituto este libro de razas humanas, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo veía esos libros, enseñaban, por ejemplo, pues que los esquimales vivían en iglús, los mogoles en unas yurtas, en la selva, en Borneo, en unas y así, y la manera como iban vestidos y tal, veía yo que el mundo era muy distinto al de las cuatro paredes, la de un valle a la que solíamos ir en verano, y que era muy distinto de la mezquindad que me rodeaba, ¿no? Porque decían esto, ¿por qué tengo que hacer esto? Pues siempre se ha hecho así. Pues no, porque en el Congo iban desnudos, todo era muy distinto, ¿no? En el Islam, un hombre podía casarse con varias mujeres. En el Tíbet y en el Himalaya una mujer se casaba con varios hombres. En el oasis de Siwa se podían casar los hombres entre sí. Es decir, no había nada escrito. Y entonces yo ya, pues con todas aquellas fotografías, aquellos mapas, pues la verdad que sin salir de la habitación era mi manera de viajar y mi manera de empezar a ver el mundo. Y de todos estos sueños, luego me he dado cuenta con el tiempo que he ido a buscarlos. Ha sido dicen que la infancia es la verdadera patria, ¿no? de los sueños, y sobre todo los artistas, pues es el lugar al que acuden en busca de inspiración, de ese estado de gracia que se tenía. Y entonces un día, girando la bola del mundo, haciendo girar la bola del mundo, la detuve en ese puntito. Era un juego que me gustaba muchísimo. Es decir, daba la vuelta, ¡pam!, me lo paraba. Y entonces pensaba, ¿cómo será ese sitio? Y un día pues, la paré en Socotra, en una especie de puntito, como la cabeza de una hormiga, entre el Cuerno de África y la península de Arabia. Y entonces me decía a mí mismo, ¿cómo será esta isla? ¿Qué habrá aquí? O sea, ¿será desértica como la península arábiga o habrán selvas como en África? ¿Y la gente cómo será? ¿Africana, árabe? ¿Qué será? Pero había muy poco material sobre la isla. Pues una isla que siempre ha sido muy enigmática y realmente no encontré nada. Pero el nombre se me quedó en la cabeza, como Tombuctú, Zanzíbar, Samarcanda, esos nombres que te hacen, solo con evocarlos, parece que sea como un mantra que te hacen soñar y salir un poco de ti mismo y de la rutina, ¿no? Y luego con el tiempo empecé a viajar, viví mucho tiempo en Egipto, estuve unos 5 años viviendo allá, y tampoco voy a hablar de Socotra. Fue cuando hice una serie de viajes, una investigación para el libro de los árabes del mar, que era un libro sobre las rutas de los marinos árabes que iban con sus veleros, con sus taus, desde las costas de Arabia, y que difundían, pues, por el comercio, difundieron su cultura, su civilización, su religión también, desde Yemen, desde Omán, hasta Zanzíbar, Lamu, toda la África del Este, y llegaron incluso ya hacia el este, hasta China. En el siglo IX llegaron a China con sus veleros. Entonces, bueno, podía hablar de los árabes del mar, pero no venía a hablar de esto. Lo que quería decir es que ellos seguían las rutas de los monzones. Los árabes con unas pequeñas embarcaciones que en el Atlántico o en el Pacífico no hubieran durado una semana. Sin embargo, en el Índico sí, porque el Índico es un océano bastante raro, porque a diferencia de los otros dos grandes, no está abierto a los dos polos. Es decir, está abierto al polo sur, evidentemente, pero no por el norte, tiene la India, tiene toda Asia. Y eso pues provoca que tiene un sistema de vientos
que es muy regular, que son los monzones, ¿no? En una época del año soplan del este hacia el sur, hacia el suroeste, y a cabo de unos meses se invierte la tendencia. Y entonces eso los árabes lo descubrieron incluso antes del Islam. Los reinos de Hadramaut y de Saba descubrieron este secreto. Llevaban el secreto de los monzones. Divulgarlo estaba pagado con la muerte, porque este secreto, conocer el régimen perfectamente de los vientos, les permitía desplazarse a voluntad en un océano en el que hubiera sido imposible, sin conocerlo, poderse meter ahí, cosa que intentaron los romanos y no pudieron, y después los portugueses, pero ya tuvieron que contar con la complicidad de los árabes, etc. Bueno, pues este régimen de vientos fue aprovechado por los árabes de la península del sur de Arabia, lo que hoy es el Yemen, los reinos de Hadramaut, etc. Llevaban la Arabia Félix porque obtenían unos beneficios increíbles del comercio, todo el incienso, la mirra, las sedas que traían de China y de la India, la porcelana, los animales de África, esclavos incluso. Todo esto estaba en manos de los árabes. Y a través del comercio marítimo, después llegaban a los puertos del sur de Arabia, y de allí había unas rutas que iban hacia Petra, hacia Mesopotamia y también a Egipto. Y entonces el incienso era un bien muy apreciado, porque valía su peso en oro, o incluso llegó a superarlo, porque se necesitaba sobre todo para la momificación de los egipcios, era necesario. También se utilizaba en la medicina antigua y luego para las ofrendas a los dioses, a Baal, etc. Y entonces ahí entra Socotra, porque Socotra es uno de los lugares donde hay más incienso. El incienso crece en poquísimas partes, crece un poco en Somalia, hay algo en Omán y en Yemen, pero sobre todo era el de Socotra el que era muy valioso. En Socotra tenemos también la mirra, también tiene unas propiedades medicinales, y el árbol del dragón, el árbol de la sangre del dragón, el draco, que es un poco parecido al de Canarias, pero es una especie distinta, una clase distinta de draco. Es un árbol muy grande, en forma como de champiñón, o como de paraguas, como paraguas volteado por el viento, ¿no? Enorme. Y este árbol tiene una resina que era muy apreciada por los romanos, y se embadurnaban con esto los gladiadores, porque tenía un poder cauterizante, y era roja. Y también se dice, esto como en Socotra todo entra en la fantasía, que era lo que daba el toque decisivo a los luthieres que construían los Stradivarius en Cremona. O sea que tiene esta magia. El árbol del dragón en árabe se llama Dam el Ahwan, la sangre de los dos hermanos, porque dicen que cuando Caín mató a Abel con la quijada del asno, la sangre que cayó al suelo, la tierra, fecundó la tierra, y de ahí apareció el primer draco, ¿no? Es una historia muy bonita. Y volviendo a los árabes otra vez del mar, los árabes nunca les gustó difundir a diferencia de otras culturas que han dejado registro de viajeros, de bitácoras, etcétera, explicando por dónde iban o hacían para conseguir los bienes y tal. A los árabes no les interesaba esto porque temían por el monopolio, perder el monopolio, porque no eran un estado poderoso, no eran, estoy hablando de los marinos, de los mercaderes árabes de los puertos, ¿eh? Y entonces para evitar que en aquella época de supersticiones, etcétera, o alguna otra potencia
metiera el hocico en el Océano Índico, pues les encantaba fabular y explicar toda una serie de historias fabulosas para que nadie se atreviera a meterse allí, ¿no? Que sí había una isla magnética que atraía a los barcos y luego les succionaba uno a uno los clavos con los que estaban construidos y todos los barcos, pues claro, se naufragaban, etc. Y Socotra, a pesar de ser conocidas de antigüedad y estar en la ruta, en estas rutas que seguían los Alpes desde la península a la África, procuraban evitarla, porque es una isla que no tiene ningún abrigo natural, está rodeada de un arrecife coralino y de arrecifes rocosos y también acantilados, y entonces acercarse durante la época del monzón significaba la muerte, pues significaba estrellarse contra los arrecifes y las rocas, porque no había manera de refugiarse. Y la isla pues ya es tan antigua, se han encontrado en algunas cuevas restos hindúes muy antiguos, incluso está escrito y con unas tablillas escritas en sánscrito. Los griegos también estuvieron allí. Se dice que Aristóteles intentó convencer a Alejandro Magno para que conquistara la isla y se hiciera con el aloe socotrino, que es el mejor del mundo, que también servía para curar en aquella época, que no había ni antibióticos ni nada, pues para las heridas de guerra, etc. Pero vienen de muy atrás. Para los griegos, en las cumbres de Socotra vivía Urano, nada menos. Y bueno, es lo que se dice, ¿no? Zeus también tenía un templo, se lo construyó él mismo, Zeus Trifilio, y para Heródoto cuenta que allí vivía el ave fénix, ¿no? Que renace de sus cenizas. Para los egipcios también hay un papiro muy interesante, el relato de... ¿Se oye? No. Que se ha ido, ¿no? Ahora. Sí. El relato del náufrago, que es un papiro que está en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, y en este relato explica cómo una nave que se dirigía al país de Punt, el país de Punt era el que iba también a la faraona Hatshepsut, la gran reina egipcia, iba en busca precisamente del árbol de la mirra. Y entonces cuenta que, bueno, pues este barco egipcio que iba a comerciar, pues se vio envuelto en una pelea espantosa, una tormenta y náufrago. Y entonces solo se salvó un egipcio, que fue a parar a una isla. Y entonces cuando estaba en la isla, vio aterrorizado como una enorme serpiente gigantesca que llevaba los atributos del faraón, la corona con el Alto Egipto y el Bajo Egipto, y también la barba esta que llevan los faraones. Y entonces esta serpiente cogió al náufrago y se lo llevó a su palacio, porque era el príncipe de la isla. Entonces claro, el náufrago estaba asustadísimo de que había cogido una serpiente monstruosa, etc. Y después cuando vio que en esa isla pues que había todo tipo de maravillas, estaba pues, el incienso, la mirra, etc. Y entonces por la descripción que está en ese papiro tan antiguo, esa isla solo podía ser Socotra, porque es que no hay otra. Es decir, en el Océano Índico, para empezar, los egipcios venían desde el Mar Rojo. En el Mar Rojo no hay ninguna isla, hay unos islotes que pertenecen a Eritrea, a Yemen, pero son piedras, es todo árido. Y la única isla que hay ya es Socotra, que está un poquito más para abajo, un poco más abajo de Adén y de Djibouti. Y entonces por la descripción es que solo puede ser Socotra, porque es que no hay otra. Es decir, que era una isla ya realmente muy conocida. También se dice que en el poema de Gilgamesh, ¿no? Este poema tan maravilloso, que cuando el rey de Uruk, Gilgamesh, parte en busca de la planta de la inmortalidad, después de que su amigo Enkidu muriera, entonces él se ve, por primera vez se enfrenta a este rey tan poderoso, joven, apuesto, se enfrenta con la muerte, no comprende qué es la muerte, y entonces va a los confines del mundo a buscar la planta de la inmortalidad que le permitirá pues, no morir.
Y entonces, pues Gilgamesh fue a una isla frondosa y en la que estaba esta planta. Y encuentra la planta, se mete en el zurrón, y entonces, como hacía muchísimo calor, se fue a bañar en una poza, y mientras estaba en el agua vio como una serpiente se deslizaba en el zurrón, una serpiente como sucia y como anciana, y se comía la planta y minutos después aparecía lustrosa, es decir, esa serpiente es la que se había quedado con el don de la inmortalidad. ¿Y por qué Socotra? Bueno, hay varios historiadores, sobre todo alemanes, que sostienen que esta isla, bueno, para empezar, claro, todo eso es mítico, ¿no? Pero que podía ser, por las descripciones, otra vez Socotra. Sinbad, los viajes de Sinbad, también creo que es el segundo viaje, por las descripciones también coincide mucho con Socotra. Y entonces, claro, esto siempre ha hecho pues, que sea realmente un lugar mítico. El Averroc de los árabes, de Sinbad, es también monstruosa que con sus garras, era tan grande que con sus garras podía coger un elefante o un rinoceronte y se lo llevaba a sus crías al nido, ¿no? Pues esa ave también se dice que moraba allá. Es decir, siempre ha existido este halo de misterio sobre la isla. Yo cuando estaba haciendo cuando estaba haciendo esta investigación para los aves del mar, pues muchos marinos, que eso me llevó, claro, me tuve que entrevistar con muchos antiguos marineros que aún quedaban, que habían hecho esa ruta de los veleros, y hablaban de Socotra como con un poco con miedo, por culpa de todas esas leyendas antiguas. Y además de que, claro, también tenían miedo porque acercarse a la isla, como antes explicaba, era una temeridad, ¿no? Pero eso a mí me llama mucho la atención, porque de repente ese nombre de Socotra, que había quedado un poco dormido, pero latente en mí, ¿no? Desde la infancia, pues de repente volvía a salir ese nombre, Socotra por aquí, Socotra por allá, y cada vez más misterioso. Hasta que durante un viaje me enteré de que, bueno, tampoco se podía viajar a Socotra porque pertenecía al régimen de Yemen del Sur, que era un régimen marxista que estaba cerrado totalmente al mundo exterior. Y no, era absolutamente imposible, y además, en la época de la Guerra Fría se decía que había una base de submarinos soviética en la isla, lo que luego se demostró que era un farol, pero sí estaban los soviéticos, ¿no? Entonces era imposible viajar ahí, o sea que yo ya me lo quité de la cabeza para siempre. Y de pronto, cuando hubo la reunificación del Yemen, desapareció el Yemen del Sur, entonces empezaron a hacer tímidamente al principio unos vuelos comerciales desde Sanaa con Yemen Airways, y cuando yo me enteré, pues decidí que era el momento de acercarme ahí. Y así lo hice. Y entonces, como suele pasar con las casualidades, pude conocer una Socotra que quizás no hubiera conocido si no hubiera sido por esta casualidad. La casualidad fue que fui a parar, conocí al hijo del sultán. Sí, el hijo póstumo del último sultán de Socotra. Antes de seguir, tengo que decir que el sultanato de Socotra fue entregado por los británicos al estado, a Adén, a Yemen del Sur, en 1967. A los socotríes eso no les gustó nada, porque ellos tienen un idioma propio, del que ahora hablaré, y además simplemente de hacía 500 años tenían un sultanato que era totalmente independiente. Y entonces los británicos, con su divide y vencerás, lo dieron a Adén. Entonces, cuando hubo esta revolución en Yemen, en Adén, perdón, en Yemen del Sur, al sultán
lo quisieron ejecutar en público para dar ejemplo. Antes habían matado casi toda la familia. Y al sultán lo querían ejecutar en público, pero entonces unas tribus de Yemen, que habían sido aliadas tradicionales del sultán de Socotra, se levantaron y amenazaron al presidente de Adén, marxista, de que si tocaban un pelo al sultán, pues que avanzarían sobre la capital. Y entonces, gracias a esto, ese hombre pues quedó perdonado, pero nunca abandonó la isla, a pesar de que le prohibieron, le ofrecieron los británicos sacarlo de la isla y llevarlo a los Emiratos Árabes, pero dijo que no, que él había nacido en Socotra y en Socotra moriría. Entonces, todo esto lo explicaba para decir que la familia del sultán había perdido todo peso político e incluso económico. También hay que decir que el sultanato de Socotra es una zona esencialmente pobre. El sultán, la riqueza del sultán no se diferenciaba mucho de uno de los grandes ganaderos de Socotra, pastores, quizás tenía unas cabras más, eso es todo, ¿no? Y no era como el sultán de Omán o de Brunei ni nada así. En realidad lo que le llamaban sultán, pero lo que era un jeque de jeques. En Socotra hay unas 12 tribus y entonces que a menudo tienen problemas entre ellas, sobre todo de ganado. Es un lugar de pastoreo, ¿no? Y cuando había problemas de pastos o de las cabras, que si esta cabra es mía, que si no sé qué, los jeques a veces se peleaban entre ellos y el sultán era como el jeque de los jeques, es decir, era el que finalmente decidía quién tenía la razón. También actuaba mucho en los casos de brujería, porque ellos creían en la brujería, y el sultán finalmente era el que decidía si aquella persona la llevaban a hacer unas pruebas que eran bastante crueles, porque los llevaban al mar, a las brujas, les colocaban una piedra en el pecho y otra en la espalda y las ataban con una cuerda y las tiraban por la borda. Entonces, si la bruja se hundía, es que no era bruja, que era buena. Y entonces, cuando pasaba un minuto así, pues tiraban de la cuerda corriendo y casi siempre la salvaban. Y en cambio, si se quedaba flotando, quería decir que era bruja. Aquí voy a explicar más anécdotas, pero si no, ya diré con esto. Bueno, todo este rollo es para decir que para mí, conocer al hijo del sultán me abrió totalmente la isla. Porque la isla, en la costa hay Hadibu, que es lo que diríamos la capital, sería muy generoso darle este nombre, pero realmente es como una especie de un pueblecito del Yemen. Están soldados del Yemen, hay algunos mercaderes de Yemen, en un pequeño zoco. Pero Socotra realmente, el espíritu de Socotra son las montañas, los pastores. Y es una gente que diríamos casi que podríamos decir que viven en el Neolítico. Sería falso porque también están en contacto con lo que está ocurriendo, pero el Neolítico desde el punto de vista de que no conocen la agricultura y viven bastante en cuevas y se acuerdan de encender el fuego con palitos, con bastoncitos. Entonces fue realmente una suerte conocer a este Ahmed, que era el hijo de este sultán, porque gracias a él pude acceder a un mundo que si no me hubiera estado totalmente desvelado. Es el mundo de estos pastores, y por eso es muy tribal, porque a pesar de que ya habían perdido todo el poder político desde el año 67 y tampoco no tenían ningún tipo de poder económico, incluso habían sido castigados por el régimen, no se habían dejado ir a estudiar, etc. Mantenían un enorme prestigio entre la población porque les recordaba la antigua Socotra, cuando Socotra era libre, y entonces pues la gente le besaba las manos, es decir, fue muy
muy impresionante poder viajar con él. La isla de Socotra realmente no hay comunicaciones en el interior, hay que caminar por cauces de ríos, que son por piedras, es realmente muy difícil, no puede entrar ni el 4x4 más sofisticado, es decir, es imposible. Hay escalinatas de piedra, es un lugar realmente muy impresionante. Y entonces hicimos una pequeña expedición con 3 camellos que llevaban todas las cosas que necesitábamos, y estuve con Ahmed y con pastores, ¿no? Y entonces por la noche se hacían fuegos, alrededor del fuego, pues se contaban historias. Yo les quise preguntar por Simbad, no sabían nada de Simbad, no sabían nada de Averroes, desde luego de los griegos no sabían absolutamente nada, y les pregunté por los espíritus, porque yo sabía que en Socotra, precisamente, ya en el libro, en el papiro famoso, ya se hablaba de Socotra como una isla de los jinns, de los duendes, de los espíritus, de los genios. Y entonces les preguntaba sobre esto. Y que aquí no hay, porque estaban muy asustados, estaban acojonados, con perdón, porque en la época de marxista les habían dicho que todo aquello eran supersticiones y que no sirvan. Y luego, cuando ya vino el Islam, con la reunificación, cuando vinieron los jeques, los imanes de Saná, les dijeron que no era Islam, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ellos estaban muy avergonzados, creían que sus costumbres, sus tradiciones eran algo realmente muy atrasado y no querían contar nada. Y entonces lo que me ocurrió es que yo les tuve que contar quién era Simbad y todas estas historias. Es decir, cada día yo había ido ahí a recoger historias y el que las estaba contando era yo. Y después les empecé a contar cosas que había visto en África, cuando hice unas investigaciones sobre el animismo africano, sobre religión, sobre los trances y la posesión, y les conté estas historias, exagerando también un poco más. Era con la intención de a ver si conseguía que alguien me contara algo. Hasta que una noche, me parece que fue la tercera noche así, uno de los viejos dijo, pues aquí también ocurre esto. Y entonces ya me empezó a explicar historias de jinns. Y luego ya se rompió el hielo completamente y todo el mundo cada noche teníamos ahí una sesión de espiritismo. Y entonces eso fue fabuloso. Tengo que decir también que la gente al principio no quería ni soñar fotografiados, no querían. Y luego poco a poco fui rompiendo el hielo porque es que era gente que me hice amigos. O sea, llevábamos ya varios días juntos, dormíamos ahí bajo las estrellas y entonces íbamos andando hacia las cumbres de Socotra. Ellos siguen van con sus cabras y van siguiendo los pastos. Son seminómadas, no son nómadas del todo porque no van de un sitio para aquí, para allá, no deambulan para ahí, sino que tienen realmente como unos puntos donde duermen y donde tienen no son casas, serían como refugios, como de pastores, viven allí, son 4 piedras amontonadas y viven también en cuevas. Y entonces pues fue realmente un privilegio pues poder estar con toda esta gente y cada día y ver cómo vivían y dormir allí con los camellos y todo eso fue realmente algo maravilloso. Hay un señor que le llama el hombre de fuego, que sale en la película, etcétera, que ese hombre, yo recuerdo que cuando un día le quise hacer una foto, tengo que decir que a mí no me gusta hacer fotos, no me gusta robar fotos, o sea, lo que realmente me gusta es hacerme amigo de la gente y entonces hacerles fotos tranquilamente, porque es lo que yo quiero. Quiero un poco mostrar estos mundos que desaparecen, que se van, esa manera de vivir, ese tiempo, esa poesía, ¿no? Pero aquel hombre me impresionó tanto, porque una cara realmente, no podía decir primitiva, porque es que no quiero decirlo, pero un poco como de sátiro griego, o sea, es una cara un poco caprina, demoníaca incluso.
Y entonces dije, mira, le voy a hacer una foto porque es que tengo que hacérsela. Y entonces cuando saqué la cámara, él desenfundó el puñal y me hizo ademán como de atacarme. Y entonces, al cabo de un día o dos, yo le decía sonrisitas y así, un poco para ganármelo, a ver si me dejaba hacerle fotos. Y un día por la mañana él estaba ordeñando una cabra, y entonces pensé, bueno, ahora sí, esa foto sí que la tengo que hacer, porque estaba este señor que os he explicado con esta cara tan increíble, una cabra negrísima, las montañas de Socotra, las ubres de la bestia y el tío ordeñando. Y entonces lo que hizo es que cogió una ubre y me la disparó y me tiró en chorro de leche, y la foto salió fatal, salió movilísima. Bueno, luego al final nos hicimos íntimos amigos y me regalaba miel y yo qué sé. Bueno, pues entonces esta expedición, íbamos con esos camellos, nosotros íbamos caminando, naturalmente, los camellos llevaban todos los trastos y había momentos en que subíamos por verdaderas escalinatas de piedra y por territorios muy agrestes. Incluso había momentos que yo temía por los camellos, que parecía que se fueran a despeñar, porque había unos cañones impresionantes, y a veces agarraban a la cola para poder dirigirlos un poco como si fuera un timón. Pues llegó un momento, empezamos a subir, llegó un momento que los camellos ya no podían subir. También los pastores no querían arriesgarse a perder uno de esos camellos, porque para ellos era como aquí para un camionero un camión, porque gracias a este camello pues podían ganarse un dinero transportando mercancías para arriba abajo. Y entonces fue cuando fuimos a los Altos de Skán, porque antes, quizás se me ha olvidado mencionar, que la isla, ahí tiene estas montañas, al Hagar, que son como unos dedos de granito, tiene forma de dedos de granito, y llegan a unos 1700 metros y se elevan casi desde el mar. Entonces es impresionante verlas. Aparte que siempre están como cubiertas no solo de niebla, sino que se forman verdaderas nubes ahí. Y yo quería estar ahí, quería subir allí, porque se dice que allí estaba la Berroc, y bueno, todas estas leyendas, y el trono de Urano, etc. Y entonces fuimos caminando hasta estos Altos de Skán, y lo que vi era impresionante, porque de repente se formaban las nubes ahí cada tarde, y se veía como en uno de estos documentales de National Geographic, así que ves como el vapor, el aire se va condensando en vapor, etcétera, luego sale una nube, esos time-lapse, ¿no? Pero es que ahí ocurría delante así, venga. Y entonces uno de los que me acompañaban interpeló la montaña, porque él me dijo, solo la montaña sabe los secretos, así todo, así como muy... Y cuando llegamos a la cumbre de uno de esos dedos, pues empezó a gritar a la montaña, habla montaña, habla. Y la montaña no habló, la montaña lo que hizo es que se cubrió espesamente de nubes y desapareció. Y entonces eso pensé que era el final, que era un final muy bonito para el libro que me puse a escribir, incluso para la película. Después de este viaje tan, como diría yo, iniciático, se puede decir, porque no regresas, no eres el mismo cuando regresas, ¿no? Fui un par de veces más, y entonces este libro, este escrito, Socotra de los genios, contando todas estas experiencias, y también mi relación con Socotra, ¿no? desde la infancia. Bueno, esta especie de meta que tenía, porque mirando hacia atrás, a posteriori, me he dado cuenta que casi todo mi trabajo, bueno, aparte del periodístico, así que es otra cosa, pero que ha sido salir en busca de los sueños de la infancia, de salir en busca de lo que veía en estos libros del Instituto Gallagher Humanas, ¿no? Salir en busca de los árabes del mar, vivir en el Cairo, en Egipto, estuve viviendo 5 años, conocer desde Egipto, viajar a Sudán, también interesarme por la religión africana,
por esos hechiceros de las películas que siempre eran malísimos, siempre parecían como asesinos, caníbales, supersticiosos, los feticheurs que le llaman en francés, ¿no? Hechiceros, cuando en realidad eran otra cosa, eran médicos tradicionales, eran los guardianes de la sabiduría y la espiritualidad de todas estas etnias, ¿no? Y todo eso es lo que me interesó, y entonces es lo que he ido persiguiendo, ¿no? Buscar estos mundos que desaparecen. A mí en realidad viajar no me interesa demasiado, no me gusta viajar, coleccionar países, ir de aquí para allá, irme a Nicaragua, o a Mongolia, o no sé qué. No he encontrado nunca ningún interés. O sea, luego me he dado cuenta que yo lo que he ido es a buscar esas inquietudes que tenía ya en la infancia. Y siempre me he movido en áreas geográficas muy pequeñas. Para hacer los trabajos he hecho dos documentales sobre la región africana y un libro, pues me he movido en un área muy pequeña, que no creo que sea como si fuera la provincia de Gerona o algo así. Claro, no he salido de ahí. Socotra también es algo muy pequeño, sabes, del mar se escapa. Pero siempre he creído mucho en lo micro, ¿no? En encontrar lo universal en mundos más cerrados, porque es más fácil meterse ahí y hacer relaciones y entonces poder hablar de ello, ¿no? Y bueno, entonces me gustaría pasar algunas fotos de Socotra y también el tráiler de la película, porque la película sería demasiado larga para pasarla ahora y podemos... sí, las fotos, si acaso las comento unas. Pues, estos son pescadores de Omán que van a la isla, porque la isla tiene una riqueza, tiene una enorme riqueza en pescado, porque está en una zona que hay el fenómeno que se llama surgencia, upwelling en inglés, que es que hay una enorme riqueza de plancton, porque el agua fría y la caliente, como está el Mar Rojo y el Océano Índico, así cuando se juntan, pues eso crea unas nubes de plancton que claro, sirven de alimento, etc. Entonces, como sabía que no podía ir con métodos normales, porque no podía coger un barco, ¿verdad? Entonces fue a ver a una especie de hechicero, de jeque, y le contó esto. Entonces le dijo, bueno, te voy a dar unas palabras mágicas, tú las recitas en la playa, y entonces vendrá un ave gigantesca, que otra vez, no sé el ave rock, pero esta leyenda de las aves pues es recurrente ahí, ¿no? Y entonces te agarras al lomo del ave y te llevará a donde está tu marido. Y puedes pasar la noche. Dice, pero sobre todo tienes que traer mirra o alguna cosa que solamente crezca o haya en Socotra. Porque si no, cuando regreses, dirán que eso es una mentira, que eres una adúltera y vas a saber lo que te van a ir. Sabemos cómo las gastan las religiones patriarcales, ¿no? Y entonces ella lo hizo, se fue allí, estuvo con su marido, todo muy bien, y luego cogió mirra y incienso y muchas cosas que hacían allí, porque cuando regresó a Omán, a la península, pues contó que había estado en Socotra y que había viajado a lomos de un ave y todo el mundo la creyó. Y bueno, esto es hacia el interior de la isla. Puedes pasar, sí. Uno de los pastores, es muy idílico eso, es una especie como la Arcadia, ¿no? En parte, porque, bueno, es normal, te encuentras de repente un pastor con su flauta. Aquí ordeñando, no sé. No, lo digo para que se viera. Sí. No es el pastor el que hablaba. Pues es una imagen característica. Esto es uno de los valles de Socotra que, claro, es realmente impresionante porque parece que vaya a salir por aquí un dinosaurio, un pterodáctilo o algo, ¿no? Es realmente
asombroso. Y allí, en la zona que está un poco más clara, vemos alguno de los dracos que saldrán más para adelante. En esa especie de mesetita iluminada, aquí a la izquierda. Sí. Y esto es uno de los árboles rarísimos de Socotra, es un adenium, Ovesum socotranum, y es muy raro, parece como de plomo, recuerda un poco como un baobab, es muy plomizo y tiene como si fuera una hidra, todos unos brazos que acaban como una especie de muñón y en cada uno de esos muñones hay una flor rosa. Bueno, estos son los bustos de Socotra. Es una isla que tiene una riqueza botánica impresionante, con muchísimos endemismos. Y la gente. Sí. Y la isla es más o menos como Mallorca. Sí. Y está muy poco poblada, tiene unos 50.000 habitantes. ¿Ves aquí? Nuestros grandes árboles y el camello de Socotra, que es un poco más pequeño que los camellos que solemos ver. ¿Veis estas extensiones? Es que no hay nada. Ahí lo que impresiona mucho es que no se ven barcos. No se ven barcos. Cosa que en otros países, en otros lugares siempre se ve alguna lucecita en el horizonte de noche y así. Ahí no se ve. Tampoco se ven aviones. Solo pasa el avión que llega una vez cada semana o cada 15 días. Y si no, en el cielo nunca se ha buscado por aviones. Porque además tienes que pensar que cerca está Somalia, que es un país no existente. Es decir, que... Este es uno de los alimoches. Hay muchísimos alimoches en el buitre egipcio, en Socotra, y además son muy... conviven con la gente, son basureros en realidad. Bueno, aparte de carroñeros evidentemente, pero en los poblados así, acuden para comerse la basura y no tienen nada de miedo al hombre. Estas extensiones, es que no hay pueblos, hay como de vez en cuando hay algún poblado, pero son piedras amontonadas. Y hay pozas. Entonces lo que era impresionante es que a veces estamos 3 o 4 días sucios, llenos de polvo, etc. Y de pronto un día pues se llegaba a una poza de estas, fría, el agua fría, limpísima. Y claro, realmente era un placer bañarse ahí y quedarnos pues, en el tiempo que hiciera falta, ¿no? para recuperar fuerzas. Bueno, este era Sheikh Mohammed, que me hice muy amigo de este señor, y bueno, era un anciano adorable que igual tiene la misma edad que yo, pero lo veía viejísimo. Y este hombre era un pozo de sabiduría, es decir, es el típico hombre que según en qué lugar lo encontrarían atrasado, primitivo, etcétera, pero en cambio sabía todas las propiedades de las plantas. Si alguien se hacía un rasguño, arrancaba una planta y cortaba la sangre, y sabía muchísimas cosas sobre los mitos de Socotra. Y a mí pasó, este señor me ayudaba cuando caminábamos, como si fuera un niño pequeño, me decía, pon el pie aquí, pon el otro allá, porque realmente hay momentos así como muy difíciles. Y después me decían, ¿estás cansado? Y yo, no. Claro, ¿qué iba a decir? Yo iba con unas botas estas de no sé, del Panama Jack, o no sé qué, esas botas buenas de trekking, y él iba descalzo, pero descalzo. Entonces, ¿cómo le iba a decir que yo estaba cansado, de los pies deshechos? O sea, cuando no me miraba, yo miraba una planta y bueno, otra vez los dracos. Que los dracos ahora hay cientos, miles de dracos. Lo que pasa que se están haciendo estudios que no hay
no hay una renovación, en parte por culpa de las cabras, que se lo comentó, y después también por el cambio climático, porque ya no hay la humedad que había antes y necesitan mucha humedad. Y entonces estos árboles a veces tienen hasta 500 años, pero no sabemos si dentro de 500 años seguirán habiendo, porque no hay una renovación. Bueno, una de las pozas, este es el hijo de, en uno de los viajes fue el que nos llevó, y este es hijo su padre era el último visir del sultán, y su madre era hija del sultán. Claro, con estas referencias podíamos entrar a pues hacer lo que quisiéramos. Este es el que yo decía, el hombre de fuego. Es con esta cara que tiene, parece como el dios Pan, ¿no? Solo le faltan las patas de cabra. Este es Ahmed en plena siesta. Eso antes hablaba un poco de estas como escalinatas de piedra. Y esos camellos, que es increíble lo que llegan a hacer, ¿no? Esta mujer con sus asnos. Las mujeres, después, no sé si ahora o hablar después, quizás ahora. Es decir, en los 6 viajes que he hecho en Socotra, primero fue en el 2005, el primero estuve en la casa de Sheikh Mohammed y en otras casas de jeques de estos. Estaba con las mujeres por la noche, comíamos juntos, incluso se bailaba, se cantaba, y yo bailé, bueno, hacía unos bailes que es como unos saltos, y yo estuve con las mujeres, etc. Y después, con cada viaje, cada vez se veían menos, hasta que en el último las dejé de ver por completo. ¿Eso por qué? Porque ahora decían que los imanes de Sana les estaban enseñando el verdadero Islam, o sea que las estaban recubriendo. Después también todas las historias que ellos cuentan, sobre todo son sobre genios, sobre jinns femeninas, que son ogros, que se disfrazan de princesas y de mujeres bellísimas para atraer a los hombres y devorarlos, ¿no? O sea, otra vez el patriarcado terrible. Y la pena es esto, claro, que no... Yo no sé las mujeres lo que hablan entre ellas, no sé si ellas cuentan historias de jinns masculinos malísimos, realmente no lo sé. Y es muy difícil saberlo porque el mundo de las mujeres está totalmente cerrado no solo a los hombres de allá, sino también a las mujeres de aquí, porque ve como un peligro de que vayan a explicarles historias de liberación. Y realmente es muy... Bueno, a mí me entristece mucho ver la evolución de la isla en general, ¿no? Tengo que decir, antes de que se me olvide, que en Socotra se habla un idioma muy antiguo, preislámico, es el socotrí, que está emparentado con el sabeo, es decir, con lo que se hablaba en el reino de Saba. Está emparentado con el yis, que es el idioma de la iglesia copta etíope, y luego con algunos dialectos de Omán y de Yemen. Entonces es un idioma realmente muy extraño, suena muy... A mí me sonaba como el antiguo egipcio, que no sé cómo era el antiguo egipcio, porque nadie lo sabe, pero las frases, o sea, las palabras, tienen también unas palabras que para nosotros es casi imposible pronunciarlas, unas sílabas.
tienen una, por ejemplo, el fuego se llama Shiat, y ellos para decir Shiat empiezan aquí, hacen como hacen una cosa realmente extrañísima. Bueno, pues este idioma está desapareciendo porque no se escribe, y lo que ocurre es que la gente joven, ellos creen que hablan socotrí y lo hablan, pero ya no es el socotrí puro, están hablando un socotrí que está muy mezclado con palabras árabes, con el árabe, que está como riendo, ¿no? Pero en cambio los pastores, como Sheikh Mohammed y este tipo de pastores, siguen hablando este socotrí puro. Entonces hay una cosa que lo voy a decir porque estoy como orgulloso, la verdad, que es que cuando yo acabé el documental, es decir, yo hice primero estos libros, ¿no? Este libro, Viajé 3 veces más, y después pasaron unos años, esto fue en el 2005, 2006, por ahí, y luego pasaron varios años y de pronto yo tuve esa necesidad de regresar allá, porque lo que había vivido ahí no lo había vivido en ningún otro lugar, y eso había estado en lugares bastante raros, pero como ese ninguno, ¿no? Y entonces tuve la necesidad de volver a estar con mi amigo Sheikh Mohammed y de dormir en esas cuevas con las estrellas y volver a ver todas aquellas cosas. Y entonces me inventé lo de la película. Dije, pues mira, voy a rodar un documental. Y ahí fue. Y entonces la suerte que tuve es que toda la gente que sale en el documental es gente que yo ya había estado con ellos en sus cuevas, durmiendo ahí, tirados por ahí al lado del fuego. Es decir, ya no tenía ningún problema de explicar ni lo que iba a hacer ni nada. Aparte que íbamos especialmente con cámaras pequeñas que no eran nada agresivas, ¿vale? Y ellos no sabían si filmábamos o hacíamos fotos o lo que fuera. Y bueno, y entonces gracias a esto pude hacer el documental. Y cuando lo acabé, lo envié a un ruso, un antropólogo ruso. Pues los rusos, como fue zona de influencia soviética, fueron muchos antropólogos, muchos tampoco, fueron 2 o 3, a trabajar en la isla y sobre el idioma y así. Y entonces yo tenía mucho miedo, porque pensaba, ahora voy a enviar esta película y dirán que soy un impostor, no, un intruso, que he venido a filmar esto sin ningún método académico, etcétera, etcétera. Y no, me sorprendió que me dijo, mira, le gustó. Y además dice, has tocado los temas de los jeans, has tocado todos los temas de la mitología, de la psique, de los pastores estos de Socotra. Y hay una cosa que igual tú no te has dado cuenta, que es el idioma. Y estamos chateando y dije, no, ¿qué pasa con el idioma? El Socotri dice, sí. Dice, pero tú has grabado el antiguo Socotri que casi ya no se habla. Y este idioma va a desaparecer. Primero por ley de vida, porque esos ancianos se irán muriendo y la gente joven ya no lo habla. Y después porque en Yemen hay una guerra terrible, entonces en Socotra no, pero Socotra pertenece a Yemen y está aislada. Dice, entonces posiblemente este será el primer y el último documental filmado en esta lengua. Dice, y esto pues en el futuro, si siguen existiendo etnolingüistas y les interesa este tema, pues no tener más remedio que acudir a tu documental. Y esto me hinchó, por eso lo cuento, pero bueno. Sí, sí. ¿Ves estas conversaciones, estos personajes? Es un tópico, pero totalmente bíblicos. Esta es una de las cuevas de Sheikh Mohammed. Y claro, es realmente para mí una maravilla vivir aquí. Bueno, pasar unos días aquí, a pesar de las purgas, que hay muchísimas. Este es un árbol de la mirra. Ya es arriba, claro, es impresionante porque pasas de paisajes rocosos, esteparios, como desierto y así, y arriba de toda la isla, como hay estas nieblas y esta humedad,
hay un poco como una selva. Hay lugares que tienes que ir como arrastrándote por el suelo porque hay tanto ramas y tanto follaje, muchísimos helechos y luego pues árboles fantásticos. Otro árbol de la mirra. Esto ya es a unos 1000 y pico metros, 1700 metros. Los árboles del Draco, a continuación. Y esto ya es desde uno de los dedos de Socotra, ¿no? Se divisa todo un paisaje también primigenio, sin ninguna construcción ni absolutamente nada. Bueno, ya están las fotos y luego pasamos. Porque ahora hay la guerra esta del Yemen terrible, ¿no? Con los bombardeos de la coalición, que es Arabia Saudí, los Emiratos, con bombas y armas fabricadas muchísimas en España, y que están haciendo las perrerías que hacen destruir todo un patrimonio cultural impresionante, y luego vienen aquí, se dicen jaja con nuestros reyes, etcétera. Todo el mundo ríe las gracias a los saudíes, cuando ellos son los máximos promotores de todo eso y del wahabismo y de la corriente más reaccionaria del Islam, ¿no? Pero claro, como pagan y pagan bien, pues todo el mundo calla. Y Socotra en estos momentos, ahí no hay guerra, pero los Emiratos se están aprovechando, porque de hecho casi han anexionado la isla. Incluso a veces se ha hablado de que quieren hacer un leasing, como lo que hicieron los ingleses con parte de Hong Kong en el 19. O sea, se quieren quedar la isla o explotarla. Porque esta isla a mí no me ha interesado, porque aquí venía a hablar del espíritu, de los pastores de la isla, del idioma, etc. Pero es un lugar maravilloso con unas playas extensísimas de aguas turquesa, de arena blanquísima, y por supuesto no es que haya hoteles, es que no hay ni casas. Y entonces los promotores de Dubái, que siempre son como los malos de la película y a punto de echarse sobre el pastel, pues han visto realmente que allí podían hacer unos resorts y así impresionantes, y están esperando. Entonces a mí, cuando estaba haciendo el libro, la película y tal, también yo me planteaba, igual estoy haciendo un trabajo feo, porque al hablar de la isla estoy alentando que la gente viaje ahí. Y entonces, aunque sea turismo alternativo o lo que sea, acaba estropeando todos los lugares. Pero luego, cuando vi la situación política y todo lo que estaba ocurriendo culturalmente, pues me dije que todo lo contrario, porque puesto que está esta gente que quieren destrozarla y hacer estas putadas increíbles, pues al menos a mí me había tocado, no por ser ni el mejor ni el peor, simplemente porque quizás era la única persona que se le había ocurrido eso, que era recopilar todos estos mitos y todas estas creencias, todo esto que va a desaparecer, incluido el idioma, y que entonces, lejos de estropear la isla, quizás lo que estaba haciendo es un toque de atención. Y entonces me sentí ya contento. Pues si quieres ponemos el tráiler. ها؟ كذبت انت. يلا هيك حيوان. لا عيب اعطينا شمت دلوقتي. لا هذا انت جابت. انا ابودي. عملها بالطريق. ليش الخاص اللي تجوز دان نادم في اصحابك من حدود دان نادم بالقيد ومعين دان نادم وقيد حجم هدان نادم بالعقر وسميت دان نادم وسوى
Ay, 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 ay. La, la, wa, la, la. لا لا ما حد انا وقفتها يا كالجك هون والله كانت ازديعي ايه بس تدرف ما عليه شعر يا شوف تلفون شوف باه سرقة هنا سرقة صادق أنا فوق الناس أصغر يبيع عرفان وهنا يجي مقدر بعيد هاي يجي طالع جوين بدون شايف أغنية نيعمة تحط يوم نيعمة ما تتكلم هنا لما أسرع مو Y si a alguien le interesa ver la película, tengo que decir que está en el libro de fotografías que se llama Socotra, que hay una serie de fotografías sobre la isla y que incluye el DVD. Y también está en Filmin, en la plataforma Filmin, de internet, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos hablar o algo, ¿no? Sentir un poco. He hablado muchísimo. Porque el tráiler ahora, en realidad,
ya no pasa nada más. Lo que hay son los créditos del equipo y todo eso, ¿no? Sí, ya no. ¿Por qué en blanco y negro? En blanco y negro, porque yo empecé como fotógrafo y soy un fanático del Tri-X, de la película Kodak, Tri-X de 400 ASA, y del grano. Me gusta el grano en las películas, es decir, me gusta la magia de las sales de plata oxidadas, que es lo que era la fotografía analógica. Esto no es analógico porque costaría, ya no se puede, es carísimo ahora hoy en día, imposible. Aparte que la gente ya no sabe utilizar cámaras analógicas de cine convencionales. Y entonces, bueno, hay un tratamiento, hay una postproducción para tratar de aproximarme lo máximo a la película de cine convencional, ¿no? ¿Y por qué en color? Pues, ¿por qué en blanco y negro? Pues precisamente para huir del color. Antes he hablado de la belleza exuberante de la isla, de los colores, del turquesa, los cielos, lo espectaculares. Pero yo quería olvidarme de todo esto porque a mí me gustaba un poco captar, ser un poco brujo y captar la poesía, el espíritu de la isla. Y entonces el blanco y negro me liberaba de lo superfluo y me permitía pues hacer algo más poético. Y luego porque es un homenaje a la gente que me gusta, a los cineastas que me gustan. Me gusta Satyajit Ray, el cineasta indio, me encanta. Y luego, bueno, Flaherty con su Una nube esquimal, Los hombres de Arán, es decir, toda esta estética me entusiasmaba y es lo que quería hacer. Quería huir de los reportajes convencionales. Has comentado que has estado unas 6 veces en el Sí. planeta y a lo largo de estos años y viendo un poco el futuro que le espera, ¿no? Con la zona de Yemen en guerra y los especuladores de Uruguay. ¿Tú cómo ves el futuro que le espera a la isla? Porque hasta ahora ha sido relativamente fácil mantenerse aislado, ¿no? Pero a partir de ahora, Hombre, lo veo un poco negro, francamente, pero también veo el Yemen muy negro, es decir, el país más pobre del mundo árabe y castigado de esta manera. Es que en realidad hay una guerra, allá están luchando Arabia Saudí e Irán, porque Irán está apoyando a las facciones rebeldes, que son chiíes, y Arabia Saudí los está bombardeando, es decir, están Irán y Arabia Saudí, como no se atreve con Irán, pues está luchando contra Irán en casa de estos pobres señores. Y entonces pues yo lo veo, la verdad, que francamente mal. Aparte que cuando con el hijo del sultán y con toda esta gente me decían, no, es que aquí igual vendrá turismo, esto no se irá muy bien. Yo decía, bueno, ir con mucho cuidado porque la gente de Socotra no se va a beneficiar de este turismo. Entre otras cosas porque los socoteños ya has visto un poco cómo son y tal. Y si allí hubiera una industria turística, ellos no estarían en la industria para nada, ni siquiera lavando váteres, porque es que no saben, no han visto nunca. Es decir, importarían, que es lo que hacen siempre, pobre gente de Filipinas, Bangladesh, de la India, etcétera, para hacer todo este tipo de trabajos, de servicios. Y luego ya en los puestos más importantes seguramente habría indios, etcétera. Pero los socotríes no se beneficiarían en absoluto. Y entonces, claro, yo creo que es una isla que, bueno, está condenada, creo. Hay una ONG que se llama Solidarios Sin Fronteras, por si alguien quiere colaborar, que estamos, porque la isla para Masinri hubieron dos ciclones espantosos hace 2 o 3 años que devastaron la isla y todo eso. Y entonces esta ONG ha reparado viviendas, las viviendas otra vez son de piedras, ¿no? Muy básicas. Y también algunos pozos de agua, un orfanato, es decir, se está trabajando ahí. Solidariosinfronteras.com. Sí. Sí. Está trabajando en Yemen y también en Socotra. Además de esto, ¿qué alternativas hay para sitios como este? Pues
es que yo no lo sé, porque es un lugar que por el aislamiento tan grande que ha tenido, y tanto geográfico como luego político, pues claro, ha permanecido este sistema de vida así, inalterado. Pero es que yo creo que toda esta especie de paraísos, tampoco son paraísos, porque luego te metes ahí, hay unos problemas enormes, pero que decir, estos lugares que como de otro tiempo, yo creo que están condenados, desgraciadamente están condenados a desaparecer. A mí lo que me impresionaba, hoy estábamos hablando a la hora de la comida, es que esto está a 2 o 3 horas de Dubái. Entonces pasas en 2 o 3 horas de un lugar totalmente excéntrico, con esos rascacielos de 800, de casi 1 kilómetro de altura, con todas estas locuras ahí de gasto y tal, y de exageración, pues claro, yo de repente, después de haber estado un par de días en Dubái y haber visto toda aquella extravagancia, pues estaba en una cueva hablando de ogros y cosas así, con unos viejos con turbantes y encendiendo el fuego con bastoncillos, ¿no? Tú pensabas qué tipo de mundo es, qué mundo más extraño que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero yo creo que está condenado esto. Seguro, vamos. Una pregunta. ¿Los centros urbanos más grandes, cuántos habitantes tienen? No, bueno, está Hadigu. Hadigu es donde estaba donde el sultán tenía su decir palacio sería mentira porque no tenía su casa, y donde están las mezquitas importantes, y ahora está pues el gobierno yemení, bueno, 4 soldados. Está el hospital que depende de los Emiratos Árabes, pagado por el sheikh por el emir, perdona, de Abu Dhabi, y no sé, creo que puede tener, pero 4.000 o si llegan. Lo que pasa es que ahí la gente camina, es decir, muchos de estos pastores, el recorrido que a mí me costaba como 4 o 5 días hacerlo o más, ellos en 2 días lo hacen, porque tiran para abajo. Y van mucho a Hadigu, al mercado, a vender cabritos, y también van a vender lo que ellos llaman el ghee, que es como el indio, como el ghee indio, que es el alimento principal, que es la leche, es la mantequilla líquida, que lo hacen clarificada, que la hacen con unos odres que la van golpeando como la leche hasta que se separa el suelo y tal. Y luego luego la miel de ahí es buenísima porque es miel de incienso y de mirra y así, o sea que las mieles mejores del mundo. Entonces eso lo bajan al zoco y de Hadigu y lo intercambian, casi siempre por trueque, pues por un poco por arroz o por té o cosas así. Y entonces hacía mucha risa porque cuando la gente de Hadigu se ríe un poco de los de las montañas, porque además pueden seguir su rastro por el olor, porque huelen a humo y a cabra. Y dice que por más que se laven y se duchen y no sé qué, no sé cuántos, pues ese olor no les abandona nunca. ¿Tiene comercio con el incienso? Ahora muy poco, ahora realmente muy poco, no, porque el incienso ha pasado, son los omaníes, los yemeníes que lo explotan y no. Yo creo que una de las incluso hicimos con esta ONG y así, antes de que la guerra fuera tan cruel, nos ocurrió con una modelo, ¿sabéis? Una modelo que se llama Yasmina, que tiene como 60, es una mujer guapísima, pero gris, un tipo perfecto, tiene 65-70 años y sale en estas revistas más. Esta es una enamorada de Socotra. La contactamos a través de Facebook, porque teníamos esta página de los solidarios, entonces ella se interesó y tal, y empezamos a hablar de que por qué no hacer como una línea que ella la promocionaría para ayudar a la gente de allá. Es decir, con toda la mirra de allí, incienso, el árbol del draco, las flores silvestres, la miel, se podía hacer algo para ayudar a las mujeres de allá, algún tipo como de jabones, algo así un poco sofisticado para el público occidental. Y la cosa empezaba un poco a moverse, pero claro, con la guerra pues
pues ha acabado toda posibilidad de... Porque los medios económicos... Bueno, ellos tienen, sí, los medios económicos son los pastores, bueno, tienen sus cabras y así. Luego hay, sobre todo, bueno, los medios económicos es que casi toda la gente de Socotra, casi que cada familia tiene 1 o 2 personas trabajando en los Emiratos Árabes. Entonces son las remesas de los emigrantes. Luego tiene pesca, es un lugar que hay muchísimas langostas. Ellos no comen la langosta, pero la están explotando demasiado y las llevan todas a los grandes hoteles de Dubái. Y después también los chinos están comerciando con las oloturias, los pepinos de mar, este invertebrado tan extraño, ¿no? Porque a los chinos les encanta esto, ¿no? Y entonces pues lo pescan y lo secan y lo envían a China. Y estos son las maneras de los modos de vida, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es el dinero que reciben de los familiares en los Emiratos. Sí, mantengo contacto con él. No, por WhatsApp, hay WhatsApp. Sí. Con Sheikh Mohammed no, con esto no. O sea, con los de la familia del sultán y todo esto, ¿no? Y sí, ahora ya no, pero antes le enviaba, como es muy coqueto, le enviaba estos, lo que le gusta a él, que son estos chales indios muy bordados. Y a través de un familiar suyo que vive en Dubái, pues cada vez que se iba a Socotra le decía, te envío dinero y le compras un chal para Mohammed. Y sí, sigo contacto. Y luego, sobre todo después de estas desgracias que han habido, que hemos enviado, yo no, la ONG ha enviado cemento y cosas así para ayudar un poco a reconstruir la isla. ¿Cómo te entendías con ellos? Buena pregunta. Yo me entendía con ellos porque yo he vivido 5 años en Egipto y entonces hablo el árabe egipcio, el cairota, que es un poco el estándar. Y entonces lo que ocurría es que ellos a menudo hablaban un árabe peor que el mío, porque ellos no hablan en árabe, hablan en sekuti. Y entonces también lo que yo hacía es, como ya había recopilado todas las historias en este primer libro, cuando yo fui a filmarles, no dejaba que contara. Ellos tampoco no querían, se quedaban así en blanco. ¿Y ahora qué hago? Pues digo, no, cuéntame aquella historia de aquella vaca, que no era una vaca, que era un ogro, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces entonces explicaban eso. Yo ya sabía de lo que estaban hablando. Y después, antes de irnos, cada vez en la pensión de Jadibu, con el hijo del sultán, escuchábamos lo que habían dicho y lo traducíamos. Y entonces hacíamos una mezcla de mi árabe imperfecto y del inglés más imperfecto aún del hijo del sultán, y con eso pues nos íbamos apañando. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Socotra? ¿Perdona? Fue la última vez que fuiste allá y si todavía paramos occidental, a través de Dubái o... No, la última vez fue, creo que fue el 2014. No sé si 2014, 2015 o 2013, 2014, no me acuerdo. Y lo que sí me acuerdo es que se paraba el avión hacía escala en Mukalla, que es un puerto del Hadramaut de Yemen. Y siempre que paraban en este puerto, que tienes que estar como 2 horas o así, el aeropuerto más, incluso a veces más, te dejaban salir porque les decías queremos un café, un té. No, pero salir por ahí. Y hablaba con la gente de por allá y ya noté el ambiente un poco raro. Y después, la última vez, al cabo de 15 días, entró Al-Qaeda en el aeropuerto este, o sea que se acababa. Y ahora hay vuelos, sé que hay vuelos no regulares desde Dubái, y desde Dubái se organizan algún tipo de viajes, pero para gente muy exclusiva, muy carísimos. Y después yo considero que es como que no se debe hacer eso, porque es ir con el invasor, ¿no? Es como si visitaras París durante la ocupación con la Gestapo.
Gestapo o algo así, ¿no? Es decir, no, ahora no se puede ir, es muy difícil. La mujer que lleva la ONG, Eva, ha conseguido, porque es muy perseverante, ha conseguido viajar 2 veces en estos últimos 2 años, ¿no? Pero eso lo ha conseguido pues, por influencias, porque conoce al jefe de la policía de Socotra, gente de las líneas aéreas, y porque ha insistido mucho, y porque tiene una ONG, etc. Pero para viajar ahora allí es totalmente imposible. ¿La gente que ha sido filmada ha visto la película? Algunos sí. La han visto los un poco más sofisticados, diríamos, los más avanzados, los que están en contacto con los que viven en Jadibu, la familia del sultán, Ahmed. Hay 4. El jeque no la ha visto. Los demás la han visto y les gusta, les interesa mucho, porque, claro, habla de sus historias. No es una película como otras que se han podido hacer, que habla de belleza natural y 4 tópicos, sino que son ellos contando, son ellos los que están en la pantalla, ¿no? Explicando las historias. Y entonces esto les ha gustado. Ahora, tengo que decir que, por ejemplo, yo he llevado este libro, lo llevé ahí con fotos y así, y claro, lo que ocurre es que la gente que tiene más de 40 años o así tiene la vista fastidiadísima y no existen las gafas ni nada. A veces miraban las fotos al revés, o se miraban el libro así, muy bien, muy bonito. Es decir, no podían apreciar. En tu documental entonces no sale el papel de la mujer para nada, ¿no? O sea, No, porque es que no. Tampoco quedará para la historia de las... No, bueno, sí, sale, por ejemplo, salen algunas mujeres. Y sale uno de los jeques estos contando que los imanes de Sana les han enseñado cuál es el verdadero Islam. Que las mujeres no deben sentarse con los hombres, no deben bailar, es decir, hablan de lo que de esta parte, esto que ha ocurrido por culpa de la religión. Luego también tengo que decir, a pesar de que esto es totalmente cierto, que esta película, vosotros no la habéis visto, pero es el ascenso a las montañas de un grupo de camelleros que van llevando mercancías y así. Entonces es una avanzadilla de la estación, después de la estación lluviosa. Y entonces ellos están en el plano, están en el llano, cerca del mar, donde están las familias con los animales y los hijos y tal. Y entonces ellos son los primeros, hacen un poco la avanzadilla cada año, que suben a la montaña y entonces limpian las casas porque se llenan de maleza y así, lo arreglan todo y luego cuando todo ya está listo, entonces van a buscar a las familias. Las familias están las mujeres, los niños y sobre todo el ganador. Y entonces suben, hacen esta migración y suben. Y cuando rodamos la película era justo antes de esta estación. Y bueno, hay este problema raro. También te has comentado que había diferentes tribus. Sí. Bueno, sí. Bueno, es que aquí está el problema de las palabras, ¿no? Cuando hablamos de tribu, pues nos imaginamos un tipo con un hueso en la nariz y tal, ¿no? Quizás no sería la adecuada, pero es que ellos utilizan esta palabra, y luego en inglés y así, ¿no? Quizás sería mejor hablar de clanes, ¿no? Y sí, hay varios clanes, normalmente no pasa nada entre ellos, no suelen casarse entre ellos tampoco, es decir, coexisten, y no luchan entre ellos ni nada de eso, simplemente tienen problemas a veces de lindes, de ganados y cosas así. Sí, porque además para ir hacia el interior atraviesas diversas zonas de clanes, y entonces tienes que ir cambiando de gente, o se añade gente del lugar, se va añadiendo gente. Al final éramos
400, lo que a mí me interesaba también, porque así los podía ir filmando y podía conociéndolos, ¿no? Lo que ocurre que una vez más, al ir con familiares del sultán, pues entonces estas diferencias tribales desaparecían, porque ellos están por encima de los clanes. ¿Cuál es la esperanza de vida en Socotra? Bueno, esto no sé, no te podía decir, no tengo estadísticas, supongo como en el Yemen o así, el 75, 40, algo así, muy baja. Yo de gente muy mayor tampoco veía. Y luego, por ejemplo, para mí este Sheikh Ahmed, que yo lo veía como mi padre o así, pues igual tenemos la misma edad. Lo que pasa es que yo lo veía de esta manera, ¿no? Pero, claro, la medicina aquí es muy básica. Ellos tienen conocimientos de medicina que pueden, pues, ayudarte para cosas así más, no sé, pequeñas infecciones, cosas así, pero si coge una enfermedad grave, desde luego, ¿no? Y lo que era una pena también es que hay muchas gente con, lo que decía antes, con graves problemas de vista, ¿no? Con cataratas y así, prácticamente ciegos. ¿Qué dicen los mayores, los viejos del lugar de la brecha generacional? ¿De la? De la brecha generacional que se ha formado en tan poco tiempo. Bueno, sí. ¿Les parece algo...? Sí, bueno, sí, hablábamos de esto con ellos, que no les interesa. Sí, bueno, sí, claro que sí, pero hay hijos pues que ya no quieren saber, no es que no quieren saber nada, que no quieren saber nada de estas historias, que encuentran como unas batallitas del abuelo, ¿no? Que además que son todo mentiras y supersticiones, porque claro, ya están muy influenciados por toda la modernidad, diríamos. Y entonces es una pena porque hay algunos que no, que son muy sensibles y les gusta esto, ¿no? Les gusta toda la tradición cultural de la isla. Pero yo es lo que pienso siempre, ¿no? Que esta generación que viene detrás de ellos reniega un poco, se avergüenza un poco de lo que hacen sus mayores, los demuestran pobres, primitivos, etc. Porque tienen todos los prejuicios que les han metido, ¿no? Pero yo creo que sus hijos sí querrán saber cómo era eso, pero ya será demasiado tarde. Te cuento este libro, que una charla anterior tuvo aquí sobre China, sobre Shanghái. Que nos comentaban como mucha gente en Shanghái, los abuelos ya no tienen casi conversación con los nietos. Porque claro, ha cambiado en 30, 40 años tanto aquello que realmente no hay conversación con cosas. Yo estoy trabajando, es un proyecto que queda un poco suspendido porque mi socio está muy enfermo en Colombia. Ha estado trabajando en el Chocó colombiano, en una zona de población negra, y es lo que decían los viejos, ¿no? Dicen que los jóvenes ahora no quieren saber nada ni cómo curamos las picaduras de culebra y cosas así, y tampoco quieren saber nada de nuestra tradición y bueno, ellos creen también en unos fenómenos, son cristianos, pero creen en fenómenos y cosas. Y claro, es que no les interesa nada, lo que les interesa ahora es decían el rock and roll, mira si están anticuados, porque lo que es el reggaetón y todo eso, ¿no? Y están todo el rato con las gramolas, solo les interesa la gramola, no les interesa nada saber cómo el mundo, y un día querrán saberlo y ya no estaremos aquí, y quién les va a enseñar cómo curarse la picadura de culebra o de araña cuando estén en la selva y todo eso. Pues, ¿Cómo se curan? Sí, tarántulas ahí. Sí. Pues es que no sé qué hacer con la tarántula. Es que realmente la tarántula ella no pica, pobre. O sea, si no le pones la mano encima o así, ellas huyen. No. ¿Tienen? Sí. No sé si hay peligrosos o... No, en absoluto. Hay serpientes, pero no son venenosas. La tarántula. Y después hay mamíferos así, prácticamente no hay, salvajes, ¿no? Si ves, está la jineta, ¿no? Que es como, parece un gato, ¿no? Pero no lo es. Y ellos creen que la jineta es un espíritu, casi siempre no es una jineta, que es un espíritu, que se transforma en jineta para espiar a los hombres. Y luego hay insectos muy extraños, casi no hay hormigas, y
reptiles, hay lagartijas así muy espectaculares, muy bonitas. Y allí lo que es impresionante es la flora, porque todas las plantas son extrañísimas, incluso, o sea, uno tiene la sensación de haber aterrizado en otro planeta o en otra era, porque incluso, comentábamos esta mañana, yo a veces decía, bueno, voy a descansar un poco, y entonces cogía una hierba, y decía, qué hierba más rara, porque de la hoja salía como tal, o sea, todo es extraño, todo es muy extraño. Es endémico. Sí, ahora estaban haciendo bastantes estudios. Había unos botánicos, es un paraíso para los botánicos, ¿no? Y estaban los de la Universidad de Edimburgo haciendo un trabajo muy interesante de catalogación, etcétera, pero que ha quedado suspendido con la guerra. ¿Has encontrado restos de la antigüedad por ahí? No se ha encontrado nada de antigüedad. Y eso que dicen que había que estaba el palacio este de Zeus, el templo de Zeus y muchas cosas griegas. Se han encontrado en unas cuevas inscripciones en sánscrito y con unas vasijas o así. Y luego se han encontrado cosas de los portugueses que estuvieron allá, que se me ha olvidado mencionarlo porque no se puede hablar de todo, pero estuvieron muy poco tiempo. Pero no se ha encontrado. Entonces hay unas tesis que dicen cómo es que este lugar, de donde procedía el mejor incienso y la mirra, y que es mencionado por todo el mundo, por los egipcios, por los griegos, por los romanos, Marco Polo también dijo que era la isla donde había los magos más poderosos de todo el mundo. ¿Cómo es que este lugar, mencionado todas las fuentes, no se han encontrado palacios o cosas así? Y entonces una de las teorías más importantes es que esto pertenecía a los reinos del sur de Arabia, y que entonces posiblemente no se ha encontrado esto porque jamás existió, y que ellos explotaban todas estas resinas aromáticas, el incienso, etcétera, con esclavos, seguramente con esclavos, y que por eso no se ha encontrado nada, absolutamente nada. Lo que hace más misterioso el lugar, ¿no? Oye, antes has dicho que no practicaba nada la agricultura. ¿Cuál es la razón? ¿Por el tipo de suelo? Bueno, eso es... Y por otro lado, también ahora yo he exagerado un poquito. ¿Cómo lo suplen su alimentación cotidiana? Sí, bueno, sí. Ahora tienen dátiles, en la costa hay dátiles. Entonces los dátiles tienen un poder calórico estupendo, va muy bien, ¿no? Sobre todo para las épocas en las que hay escasez de otras cosas. Y entonces los dátiles los guardan y eso va comiendo todo el año. Y entonces lo suplen, y en la costa, en Jadibu, en las familias importantes quiere decir que tienen una casita con un pequeño patio, tienen árboles de papaya y bananos, pero eso no da para la familia y ni llega para ello. Y entonces lo que hacen es que lo traen todo de afuera. Y ahora había la primera vez que estuve conocí a una francesa, porque cuentas gente muy así, España, bueno, España no, pero que estaba enseñando cómo cultivar tomates. Y todo el mundo decía que estaba loca, pero que se había creído y tal. Pero cuando regresé 5 años después, estaba todo el mercado lleno de los tomates de la francesa, que además eran buenísimos. Es que no practiquen, eran pastores, son pastores, y entonces no conocen la agricultura. Bueno, ahora por el trueque, ¿no? Pero realmente no son agricultores. Incluso aquí en las cuevas así no cultivan absolutamente nada. Es decir, ellos tienen las cabras, beben la leche de la cabra, hacen el ghee, esta mantequilla clarificada, y lo comen con arroz. El arroz lo han traído desde la costa, evidentemente, han hecho trueque con él, ¿no? Entonces esta es la comida básica. Es harina de arroz, el arroz lo muelen con una piedra enorme,
Y entonces hacen una harina, hacen como unas, es como una, como, ¿cómo se llama eso? Como el porridge de los ingleses, ¿no? Hacen como unas, no sé cómo decir esto, como avena, ¿no? Unas papillas de arroz, y entonces cuando ya está, queda como una masa, añade la mantequilla esta, que tiene gusto a cabra, cortísimo, y ya está, y se come esto con las manos, así. Las cabras no se comen solamente porque, claro, es un bien demasiado valioso, son muy valiosas. Entonces ellos las comen cuando es la fiesta del Cordero musulmana, o para una boda, o para una ceremonia de estas así. Importante, ¿no? Si no, ellos no la comen, porque cuesta muchísimo dinero aunque sean suyas. ¿El nivel cultural cuál es? ¿Y la educación de los niños y jóvenes? Bueno, en Jadibo hay escuelas del gobierno, y el gobierno yemení, ahora no sé cómo está con esto de la guerra, pero hay algunas escuelas repartidas sobre todo en la parte baja, es fácil de llegar. En las montañas no hay escuelas del gobierno, no hay escuelas, no se enseña matemáticas, nada de esto, pero se enseña la religión, se enseña el Corán, esos niños con las pizarritas, y los jeques así pues les enseñan a leer y poco más, y a repetir, porque generalmente repiten suras del Corán así sin saber lo que están diciendo, porque no es el idioma que ellos hablen, aparte que es árabe clásico y es muy distinto del árabe estándar, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé. Bueno, pues quería daros las gracias de nuevo, ¿eh? Y no sé, cualquier cosa, cualquier pregunta, a través de la página web. ¿Eh? Gracias.